Continuamos con más información, un conflicto del que venimos hablando desde hace algunos días. Tuvimos oportunidad de escuchar en la conferencia de prensa de las autoridades municipales las declaraciones del intendente, el secretario de Salud y el director del hospital. Luego hablamos con la gente de la asociación, el doctor Manterola, refiriéndose al conflicto de los traumatólogos en el hospital. Veníamos intentando esta entrevista y agradecemos la atención de los doctores Alejandro Heidemann, José Luis Guerinó. A los dos buenos días y gracias por atendernos. Bueno, buenos días. Bueno, hay un conflicto real y las partes con las que pudimos hablar públicamente reconocen que tiene que ver con una cuestión salarial, más allá de que luego en algunas entrevistas, en algunas declaraciones se habló de algunas otras cuestiones, pero en esto imagino que ustedes involucrados también coinciden. El conflicto, que termina con la renuncia de ambos, tiene inicio en un reclamo salarial. Bueno, en sí es un reclamo que se viene haciendo ya de un tiempo atrás, en la que nosotros consideramos que no es justo lo que está pasando en el hospital. Nosotros creemos que se ha hecho una división entre médicos de primera y médicos de segunda, es decir, aquellos médicos que hemos decidido continuar con nuestra actividad privada y en la clínica, no hemos sido reconocidos como aquel que ha dedicado o dejó su actividad privada para hacerlo en el hospital. Entonces, bueno, nosotros lo que estábamos solicitando es equiparnos por la misma tarea que hacemos con los demás profesionales, a tener una misma remuneración, porque consideramos que hacíamos el mismo trabajo que hacen ellos y no estábamos de acuerdo de esa diferencia por solamente estar trabajando en una institución privada. Tal es el motivo que, bueno, se le pidió una explicación cuál era el sentido que aquella persona que había dejado de estar en la institución como la clínica, haber ido al hospital, estuviera ganando mínimo el doble de lo que me estaban pagando, cuando yo tengo 32 años de antigüedad, más 1 año y medio que he trabajado ad honorem, que bueno, no creo que muchos de los que están dirigiendo ahora lo hayan hecho. 1 año y medio ad honorem. Por lo tanto, considero que he aportado mucho al hospital, y bueno, quiero dejar claro que esto se transformó en este problema porque evidentemente hay una diferenciación muy clara de los que estamos trabajando en forma privada y aún estamos en la clínica. El reclamo se hizo por las vías formales y en su momento, esto viene ya desde hace un tiempo, se hizo este planteo de equiparar los ingresos de los profesionales médicos en general, y la respuesta en principio había sido positiva. No, en realidad, es decir, nunca se nos habló de equiparar, que es más, se le pidió, es decir, cuál era el motivo, si en ciertas especialidades eran 5 y nosotros éramos 3, de estar muy por debajo de esas personas. El motivo era un reconocimiento que se nos equiparara realmente con las personas, que creemos que nosotros, a igual cumplimiento y trabajo, tener una misma remuneración, ninguna ventaja más. Bien. Y esto no fue aceptado nunca, digamos, se llegó a lograr o a intentar un incremento salarial, pero no una equiparación con el resto de los profesionales. No, llegar a equipararse nunca hubo una oferta para llegar a equipararnos con otros colegas. Sí hubo varias reuniones con los directivos del hospital, negociando para tratar de acercar posiciones
para tratar de tener una mejora salarial. En tal sentido, se llegó a un principio de acuerdo a principios del mes de octubre, donde nos pusimos de acuerdo en un nivel de ingreso. Se siguió cumpliendo con la actividad como si no hubiera pasado ningún problema, y al momento de recibir nuestros haberes, nuestro recibo de haberes del mes de octubre, nos encontramos con una cifra menor a lo que se había pactado inicialmente. En tal sentido, el día 2 de noviembre se habla telefónicamente con los directivos del hospital, subdirector y director del hospital, donde se hace telefónicamente el reclamo pertinente, no aduciendo la realidad, o sea, que no diciéndonos que el reclamo sea el que estamos pidiendo nosotros, y para peor de ese motivo, diciéndonos que si no estábamos de acuerdo con lo que habíamos recibido, se nos invitaba a presentar la renuncia. Esto las autoridades del hospital. Telefónicamente ha hablado con el subdirector y el director del hospital. Bien. Era una invitación abierta y la situación no tenía, digamos, ninguna posibilidad de cambiar. Por lo menos por esas charlas telefónicas que tuve, en ningún momento se me invitó a dialogar. Y no se me convocó a una reunión para poder seguir el diálogo. En tal sentido, y a raíz de las afirmaciones hechas tanto fundamentalmente del director y del subdirector del hospital, o sea, el doctor Guerinó con 32 años de hospital y yo con 14 años de hospital, tomamos la decisión, como una invitación, a presentar la renuncia. Es así que el día siguiente, martes por la mañana, estamos presentando la renuncia en la municipalidad y en la dirección del hospital. Bien. Hubo una conferencia de prensa en la que se habló de esta situación y con declaraciones fuertes. Se habló de abandono de persona, de sanciones previas de una situación complicada por incumplimientos, y también se habló de extorsión por parte de la asociación que los representa. Estos fueron los términos en los que las autoridades anunciaron la situación de la renuncia de ustedes. ¿Cómo caen este tipo de declaraciones por parte de las autoridades? ¿Qué es lo que ustedes opinan respecto de lo que se dijo de su trabajo, de su función y de su renuncia? Bueno, en realidad yo no dejé ningún paciente, cumplí con mi deber. Los 2 pacientes que había operado días anteriores, le di todas las indicaciones y le di de alta. Quiere decir que no dejé ningún paciente sin atención. Con respecto a las declaraciones que hemos escuchado, en realidad no quiero entrar en debates porque esta no es mi función. Mi respuesta es responder desde el punto de vista profesional, y bueno, con lo que sea desde el punto de vista profesional voy a responder todo lo que sea. Las agresiones lo voy a dejar, yo no quiero entrar en un debate, yo no he estudiado para esto. Mi posición es la parte médica y cumplir con la población. Bueno, hay una parte que creo que es importante que quede clara, porque más allá de las críticas y más allá de las opiniones, cuando se habla de abandono de persona de un profesional de la salud, es una acusación gravísima. Más allá de el tinte que le dieron las autoridades, digo, el hecho de haber presentado la renuncia formalmente, respondiendo casi una invitación de las mismas autoridades, hace que esto no se trate de un abandono de pacientes, sino de una actitud que ustedes vieron como, y de hecho apoyada por la asociación, porque lo hablamos con el doctor Manterola, digo, la única salida que quedaba, y es una herramienta legal que ustedes tienen para con su función. No es obligación continuar en el hospital, sobre todo cuando nadie rechazó esa renuncia, que hubiese sido un paso previo, presentar la renuncia y que sea rechazada. Nunca fue rechazada la renuncia. No, por supuesto, yo, es decir,
no estoy de acuerdo con las condiciones laborales, y me parece que el presentar la renuncia lo he hecho dentro del marco legal, así que no sé, no veo que esté mal ni abandone ningún paciente, porque yo no tenía ningún paciente en condiciones de internación. Así que lo que hice es dentro del marco legal. Y bueno, la renuncia fue aceptada, por lo tanto, es decir, la parte de dirección del hospital hubiera podido frenarla y dialogar si tenía intenciones. A tal punto, perdón, Sí. que podrían, o sea, incluso habiendo presentado la renuncia y pudiendo tener las dificultades por la especialidad crítica que ejercemos nosotros, antes de aceptarnos la renuncia, podrían habernos convocado, con lo cual nosotros no hubiéramos tenido ningún inconveniente en seguir asistiendo a los pacientes, Pero eso siempre en un marco de diálogo. En ningún momento se nos ha invitado a dialogar. En lo personal, y ya saliéndonos un poco de lo que tiene que ver con lo profesional, digo, hablabas de más de 30 años de función en tu caso, hablaba de más de 10 años de función en el suyo, y bueno, lo que decía recién el doctor Guerinó, lo nuestro es la parte profesional, estamos para atender a los pacientes, y se ven envueltos en esta situación. Digo, en lo personal, ¿cómo afecta hoy, en vez de estar en un consultorio atendiendo a la gente, tener que estar dando explicaciones de sueldos que se hicieron públicos, de situaciones personales, particulares, profesionales que se hicieron públicas, y de acusaciones tan graves? Sí, yo en lo personal, la verdad que fue todo con un gran dolor, porque son muchos años en el hospital público. Posiblemente cuando yo entré allá por el año 88, ninguno de los directivos que están ahora, es decir, estaban en el hospital. Así que creo tener vasta experiencia en el trabajo hospitalario. No solamente, vuelvo a repetir, 32 años de nombramiento, sino 1 año y medio he trabajado de honores. Y cuando el hospital en ese entonces era zonal, es decir, éramos 2 personas, trabajábamos, y se trabajaba de día, noche, feriados, es decir, yo al hospital, es decir, le he dejado gran parte de mi vida, inclusive hasta, bueno, dejado mi familia por el hospital, por tal motivo que en algún momento he escuchado si dormiría tranquilo. Sí, puedo dormir tranquilo, porque yo al hospital le di 33 años de mi vida, y he trabajado, he dado lo mejor, por supuesto, con errores, defectos y virtudes, pero siempre con una gran convicción: cumplir a la población y actuar de lo mejor posible, y para eso me formé y me entregué. Alejandro. Comparto, obviamente no con los años que tenía José en el hospital, pero más allá del tiempo que estuve, más allá de lo que a uno le ha entregado al hospital, las postergaciones que ha tenido uno para poder cumplir con el hospital, no solamente a título personal, a título familiar, inquietudes, defectos, angustias, y tener que llegar a esta situación realmente a mí en estos momentos estoy atravesando un momento de angustia, un momento donde mi cabeza tendría que estar 100% abocado hacia la gente. Este tipo de situaciones desperdiga la atención que la gente merece. Por eso es una situación que, si bien esto yo entiendo que le puede afectar a mucha gente, y la gente también tiene que entender que estas situaciones también nos afectan a nosotros. A los dos, muchísimas gracias. Hacía falta la campana de la otra parte involucrada. Fueron declaraciones durísimas y me parece que valía la pena escucharlos. Para nosotros es realmente un placer tenerlos acá, y por supuesto estamos a disposición para lo que necesiten. Bueno, yo por último quería decir, porque se había hablado, he escuchado que se ha hablado de sueldos que hemos cobrado,
que no condicen con la realidad, y quiero expresar en esto que uno siempre viene con la verdad, no con la mentira. Acá yo dejo mis 3 últimos recibos de sueldo para quien quiera pueda corroborar cuál es el sueldo real y no de lo que se está hablando, porque creo que por ahí, si a la gente la quieren confundir, es decir, la gente tiene para ver cuando uno habla con la verdad y con las cartas en la mesa, es decir, se va tranquilo. Yo dejo a disposición mis 3 últimos sueldos para que todo el mundo que quiera pueda corroborar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Los doctores Alejandro Heidemann y José Luis Guerinó hablando de esta situación, su renuncia, la situación profesional, legal, formal que los llevó a presentar la renuncia al hospital.